La camarera es ridiculizada por la cicatriz que tiene en la cara. Entonces aparece un millonario y le cambia la vida. El restaurante ya estaba lleno cuando Elena se ató el delantal y se puso detrás del mostrador. Las mañanas de Manhattan eran así. Ruidoso, apresurado, indiferente. El chisporroteo del tocino, el ruido de los platos y el murmullo de las conversaciones triviales llenaban el espacio. Se movió a través de él como si fuera algo natural, balanceando platos en una mano y cafeteras en la otra. Nadie se dio cuenta de con qué habilidad evitaba los focos de atención. O tal vez lo hicieron. Quizás fue la cicatriz. Una línea delgada y pálida se extendía desde su sien izquierda hasta justo por encima del pómulo. Suavizado con el tiempo, pero inconfundible. Un recuerdo permanente del día en que sacó a su hermano pequeño de un auto en llamas y recibió ella misma el impacto de los cristales rotos. 12 años y más valiente que la mayoría de los hombres adultos. Pero el mundo no vio valentía. El mundo vio imperfección. En el stand 3, un grupo de jóvenes profesionales impecablemente vestidos ya estaban tomando media mimosa en su brunch del viernes. Sus trajes estaban hechos a medida, sus zapatos lustrados y su risa tenía un toque mordaz. Mientras Elena se acercaba con su pedido, uno de ellos se inclinó hacia su amiga y murmuró lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Bueno, esa es una forma de matar el apetito. El amigo resopló. ¿Qué pasó? Se cayó de cara en una licuadora. Su risa se derramó por la habitación como humo de grasa. Elena no dijo nada. Colocó los platos suavemente frente a ellos, con las manos firmes a pesar del calor que subía a su pecho. Oh, vamos, añadió otro. ¿Crees que un lugar con tortillas decentes podría contratar personal que no hiciera las veces de extras de Halloween? Uno de ellos tomó su café y la miró con una sonrisa burlona. Oye, cariño, ¿alguna vez has considerado trabajar en una casa embrujada? Te encantaría. Elena hizo una pausa y apretó la mandíbula. Podía sentir cada mirada en la sala moviéndose entre su mesa y su espalda. Ella se giró lentamente, fijando su mirada en la del hombre que acababa de hablar. ¿Necesita algo más, señor? Ella preguntó, con voz tranquila. Parpadeó, sorprendido por un momento. Sí, quizás un poco de maquillaje. O una cortina. Ella no se inmutó. Ella no se rompió. Ella simplemente asintió una vez. Se dio la vuelta y se alejó. Al otro lado del comedor, en una tranquila mesa en un rincón, un hombre había estado observando todo el intercambio. Estaba vestido pulcramente, aunque no de forma ostentosa. Blazer oscuro, camisa de cuello abierto y un cuaderno encuadernado en cuero junto a su café a medio terminar. Su nombre era Julián, y a diferencia de la mayoría de los que habían visto la escena, no apartó la mirada por incomodidad. Se inclinó hacia adelante y siguió con la mirada a Elena mientras ella regresaba al mostrador y reanudaba su trabajo como si nada hubiera pasado. Más tarde, cuando el grupo de hombres finalmente se fue con una propina descuidada y risas más fuertes, Julián pidió la cuenta y Elena se la trajo con la calma practicada. Gracias, dijo simplemente. Él miró hacia arriba. No, respondió. Gracias. Ella inclinó la cabeza, confundida. Por manejar eso con más gracia de la que merecían, dijo Julián. La mayoría de la gente se habría marchado o les habría tirado una cafetera a la cara. Elena logró esbozar una pequeña sonrisa. Tentador. Julián le devolvió la sonrisa y añadió en voz baja. Es extraño, ¿verdad? Como algunas personas creen ver un defecto cuando en realidad son demasiado pequeñas para comprender la forma de la fuerza. Elena parpadeó. Nadie nunca le había dicho algo así. No sin piedad, no con silenciosa admiración. Ella no respondió de inmediato. En cambio, lo miró con atención por primera vez. Sus ojos estaban tranquilos y serios. No había rastro de condescendencia ni curiosidad, solo presencia. Julián, dijo, extendiendo la mano. Elena lo sacudió. Él asintió. Es bueno conocerte, Elena. Y por un momento, breve y silencioso, se sintió vista de una manera que no se había sentido en años. No a pesar de la cicatriz, sino tal vez, solo tal vez, con ella. Habían pasado 3 días desde que la risa cruel en el stand número 3 había atravesado el zumbido de los platos tintineantes y las tazas entrechocantes. Elena había intentado dejarlo ir, enterrarlo bajo órdenes y horas de pie,
pero la crueldad tenía una forma de resonar por más tiempo que la amabilidad. El miércoles por la mañana estaba tranquilo. El ruido del desayuno se había ido disipando, dejando solo el suave silbido de la máquina de café expreso y el murmullo bajo de la radio local tocando viejas melodías de jazz. Elena estaba limpiando el mostrador cuando lo vio, Julián, deslizarse nuevamente hacia la cabina del fondo. El mismo asiento cerca de la ventana, el que captaba la luz suficiente para sentirse como un rincón de su propio mundo. Él no la llamó. Él simplemente esperaba, con su mirada gentil y paciente, como si entendiera que el espacio entre momentos valía algo. Elena se acercó con la toalla colgada del hombro. ¿Tú otra vez?, preguntó, manteniendo un tono entre burlón y cauteloso. Julián le dio una suave sonrisa. Pensé que era seguro. No veo ningún chiste sobre licuadoras circulando hoy en día. Ella resopló, un sonido reticente. Los guardamos para los sábados, asintió. Entonces elegí el día correcto. Julián pidió solo un café negro y un trozo de tarta de manzana. Eso es todo. Elena arqueó una ceja. Solo eso, dijo, acomodándose en el asiento como si fuera a quedarse. Vengo por la tarta. Ella no respondió, pero cuando regresó unos minutos después con el pedido, él contempló la rebanada como si fuera un recuerdo. Mi madre hacía tartas así, dijo, con la mirada suavizada. No perfectas, un poco desordenadas, de esas que nunca conservan su forma, pero que siempre saben a seguridad. Algo en Elena se calmó. Su mano se detuvo en el plato un segundo más antes de dejarlo. ¿Falleció?, preguntó antes de poder contenerse. Julián asintió hace años. Pero esta, sabe a la suya. Elena parpadeó. Yo la horneé. Julián sonrió. Eso lo explica todo. Desde ese día, se convirtió en un elemento fijo. Siempre llegaba en la pausa entre el desayuno y la comida. Siempre se sentaba en la sección de Elena. A veces traía un libro. A veces simplemente se sentaba y miraba por la ventana como si observara al mundo intentando recordar cómo ser amable. Y cada vez que dejaba una propina, generosa, con un propósito, siempre cuidadosamente doblada bajo el plato, y cada vez que Alina lo devolvía. En su cuarta visita, encontró el sobre de siempre, 2 billetes de 20 nuevos debajo de su plato vacío. Corrió furiosa a su puesto. Señor Cruz, dijo ella, dejando caer el dinero sobre la mesa. Te dije que no voy a aceptar esto. Levantó la vista de su café, sin inmutarse. Es Julián, y no se trata de aceptar. Es un agradecimiento. Entonces di gracias. Lo acabo de hacer. Con tu billetera, dijo. Su voz era firme, pero tenía los brazos cruzados con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Crees que la gente como yo quiere tu compasión? Julián frunció el ceño. No es compasión. Me han mirado lo suficiente como para saber la diferencia. Las palabras le sonaron más fuertes de lo que esperaba. A su alrededor, el café pareció aquietarse. Julián se inclinó hacia adelante, con un tono tranquilo pero claro. Una propina es gratitud, no caridad. Si te hubiera dado pastel, me habría ido en cuanto vi tu cicatriz. Pero no lo hice. Me quedé porque el pastel sabía a casa. Porque tu servicio tenía gracia. Y porque había algo en ti que hacía que el mundo se sintiera más suave. Elina lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No sabía si abofetearlo o darle las gracias. Tras una pausa, dijo en voz baja. Tienes buenos argumentos. Suelo hacerlo, respondió él, bebiendo su café. Ella dudó. Entonces, antes de... podría cambiar de opinión. Se sentó en la mesa frente a él. No pareces alguien que coma en restaurantes como este, dijo. No, admitió. Pero últimamente intento hacer tiempo para cosas que se sientan reales. Ladeó la cabeza. Y esto se siente real. Julián la miró fijamente. Sí que lo eres. Las palabras no eran coquetas. No estaban cargadas de dramatismo, solo sencillas, honestas, y aterrizaron como un susurro en una habitación silenciosa. Elina se levantó rápidamente, sorprendida por el momento. Te traeré otro café, murmuró, retirándose hacia el mostrador. Al pasar junto a la jarra de acero, vio su reflejo, con la trenza suelta y la cicatriz visible. Y, sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no fue la cicatriz lo que vio primero. Tal vez, solo tal vez,
Alguien finalmente estaba viendo su agujero. La semana siguiente trajo consigo una racha de lluvia. Fuera del restaurante, los charcos se extendían como pequeños lagos a lo largo de las aceras, y los paraguas florecían en grupos en los cruces de peatones. Dentro, el cálido aroma del café y del pan tostado hacía que la tormenta pareciera lejana. Elena limpió una cabina cerca de la ventana. Su mente ya divagaba antes de verlo de nuevo. Julián ya estaba sentado en su rincón habitual, con un libro abierto frente a él y un pastel intacto al lado de su café. Él levantó la mirada y le dedicó esa pequeña y tranquila sonrisa. «Has vuelto», dijo ella fingiendo no sonreír. «No tenía pensado saltarme la clase», respondió. Ella le rellenó el café sin preguntarle. «Todavía estoy leyendo ese. Algunas historias valen la pena releerlas», dijo Julián mirándola. Las mejillas de Elena se sonrojaron ligeramente. «Siempre hablas así». «Solo cuando lo digo en serio». Se fueron adaptando a un ritmo durante los días siguientes. Julián hizo preguntas. Preguntas reales, no de relleno. Le preguntó sobre sus autores favoritos, qué música escuchaba cuando el restaurante cerraba, qué comida extrañaba de la infancia. Ella siempre respondía con cautela, pero su paciencia fue desgastando su vacilación, una historia a la vez. Una tarde tranquila, cuando la multitud se había dispersado y una suave melodía de jazz se escuchaba en los altavoces, Julián la sorprendió con una pregunta sencilla. ¿Puedo preguntar por la cicatriz? Elena se quedó congelada. Lo vio inmediatamente. No tienes que responder, solo cuando estés listo. Ella se quedó quieta por un largo momento. Luego se sentó frente a él, juntando las manos sobre la mesa como quien se prepara para una cirugía. Tenía 12 años, comenzó. Mi papá estaba conduciendo. Mi hermano pequeño estaba en el asiento trasero. Regresábamos a casa de un viaje de campamento. Carretera lluviosa, neumáticos lisos. Un camión se desvió hacia nuestro carril. Golpeamos una zanja y volcamos. La expresión de Julián se volvió seria. Dios. Papá quedó inconsciente. Mi hermano quedó atrapado debajo de un cinturón de seguridad que se atascó. El coche empezó a echar humo. No lo pensé. Simplemente salté el vidrio y lo saqué por la ventana trasera. Un trozo del marco me atravesó la cara. Julián no habló. Él dejó que el peso de sus palabras reposara. Salvé a mi hermano, continuó. Pero después de eso, todo cambió. En la escuela, la gente me miraba de manera diferente, como si fuera algo trágico o aterrador. Mi mejor amigo dejó de sentarse a mi lado. Un profesor me preguntó si quería sentarme atrás para estar más cómodo. Abandoné la escuela en el segundo año. ¿Por ellos?, preguntó Julián incrédulo. Elena se encogió de hombros. Estaba cansada de fingir que no dolía, de entrar en habitaciones donde la gente veía la cicatriz antes de verme a mí. Las manos de Julián se curvaron formando suaves puños. Lo lamento. No lo estés, dijo ella. Encontré trabajo. Cuidé de mi hermano cuando nuestro padre se fue. Sobrevivimos. Había un nuevo tono en su voz ahora. Ni amargura, ni orgullo, solo supervivencia tranquila. Julián tomó su taza. Eres más fuerte que cualquier persona que conozco. Elena no respondió. Ella simplemente asintió y se levantó, dejándolo tomando su café. Más tarde esa noche, cuando se dirigía a comprar el almuerzo a la bodega de la esquina, Elena lo vio nuevamente, pero no en el restaurante. Al otro lado de la calle, una mujer mayor estaba parada cerca del borde de la acera. Un carrito de compras demasiado pesado para levantarlo. La lluvia caía sobre su bufanda y ella estaba visiblemente abrumada. Julián se acercó con el abrigo desabrochado, se acercó a ella, le habló suavemente y recogió su carrito. No buscó agradecimientos. No esperé a que alguien se diera cuenta. La acompañó al otro lado de la calle, la ayudó a subir a un taxi y se dio la vuelta antes de que el conductor pudiera detenerse. Elena observó todo el intercambio desde detrás del toldo de la parada de autobús. Ella no le llamó. Ella no necesitaba hacerlo. Esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento, se paró frente al espejo del baño. Ella miró la cicatriz y pasó los dedos por el borde. Ella no lloró, pero se preguntó por primera vez en años si tal vez alguien podría mirarla y ver más que dolor. Quizás alguien ya lo había hecho. Había sido un día largo, el tipo de día en el que los clientes maleducados se mezclaban,
Las propinas eran escasas y los comentarios más agudos de lo habitual. Elena sintió el cansancio en los huesos mientras cerraba la caja registradora, se frotaba la nuca y agarraba su abrigo. Julián estaba esperando afuera. Lo había visto a través de la ventana, con las manos en los bolsillos, apoyado en el poste de luz como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando ella salió, él se enderezó. «Día difícil». Él preguntó. «¿Podrías decir eso?» Ella respondió con voz plana. Él dudó y luego se ofreció suavemente. «Hay un sitio cerca del muelle. Sirven comida que no sabe a cartón y te invita a quedarte un rato. ¿Quieres ir?» Elena parpadeó, sorprendida. Abrió la boca para decir no por costumbre, por miedo. Pero algo en ella se suavizó. Quizás porque estaba demasiado cansada para mantener sus muros en alto. O tal vez porque no estaba presionando, solo preguntando. Ella asintió. «Está bien, pero no hablaremos de pasteles esta noche». Julián sonrió. «Trato». El restaurante junto al agua era tranquilo, acogedor y poco iluminado. El viejo ya salía de unos altavoces invisibles. El suelo de madera crujió bajo sus pasos. Elena sintió que sus hombros se relajaban por primera vez en días. Se sentaron junto a una ventana. El río oscuro brillaba bajo las luces dispersas de la calle. La conversación resultó más fácil de lo esperado. Hablaron de libros, de lo absurdo de la música de ascensor y de las quejas más extrañas que jamás había recibido de sus clientes. Julián le contó sus viajes, sin mucho ostentoso, pero sí detallado y reflexivo. Tenía una manera de ver la belleza en las pequeñas cosas. Un vendedor de té en Kioto y un niño riendo en Nairobi. Una tormenta que una vez vio llegar a un campo de trigo. Cuando llegó la comida, comieron lentamente, sin prisas, y cuando afuera empezó a llover, suave y constante, se quedaron un poco más. El viaje de regreso fue tranquilo. Julián puso una lista de reproducción instrumental de baja calidad. Elena estaba sentada con la mejilla apoyada en la ventana y los ojos pesados. El ritmo del coche, la lluvia, el estómago lleno, todo la empujaba hacia el sueño. Ella se quedó dormida, girando la cabeza suavemente hacia un lado. Julián echó un vistazo. Su cabello se había deslizado detrás de su oreja, dejando al descubierto la cicatriz en su totalidad. Bajo la suave luz del tablero, se veía una curva suave, nada discordante, simplemente allí, una parte de ella, como una marca de nacimiento grabada por el fuego y la supervivencia. Él no apartó la mirada. En lugar de eso, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña y delicada flor, una flor que ella había admirado alguna vez al pasar. Púrpura, salvaje, encantador en su forma sin pulir. Lo colocó suavemente sobre su mejilla, justo encima de la cicatriz, no para cubrirla, sino para enmarcarla. Cuando Elena se despertó minutos después, se tocó la cara y encontró la flor. Confundida, se volvió hacia él. «¿Pusiste esto aquí?» Julián asintió, con los ojos todavía en la carretera. «Lo encontré antes. Pensé que pertenecía a algún lugar especial». Ella lo sostuvo entre sus dedos, frotándolo suavemente. «¿Por qué allí?» Él la miró y luego volvió a mirar la carretera. «Porque es un lugar hermoso, único, inolvidable». Alina tragó saliva con dificultad, mirando fijamente la flor, añadió en voz baja. «Algunas personas piensan que las cicatrices son daños. Creo que son historias. Y esta cuenta la historia de alguien que vale la pena conocer». El silencio se instaló entre ellos. Ni incómodo, ni forzado, solo quietud. Cuando llegaron a su apartamento, ella no salió inmediatamente. Ella lo miró, realmente lo miró, y no se giró cuando sus ojos se encontraron con los de ella. Esta vez no protegió la cicatriz. No se movió el cabello. Ella lo dejó ver. «He pasado mucho tiempo intentando ocultar esto», dijo en voz baja. Julián respondió. «Tal vez sea hora de parar». Ella asintió. «Solo una vez». Y luego tomó la flor, se la colocó detrás de la oreja y dijo: «Gracias por la cena y por verme». Él sonrió. «De nada, Elena». Y por primera vez en mucho tiempo, salió del auto, no como una niña que oculta su rostro, sino como una mujer que camina hacia adelante, llevando su historia a la vista de todos. Elena estaba rellenando los dispensadores de azúcar en el mostrador cuando su teléfono vibró. Apenas lo miró,
esperando un mensaje de spam o una actualización del proveedor de la panadería. Pero antes de que pudiera comprobarlo, su compañera de trabajo Mia se acercó corriendo, con los ojos muy abiertos y sosteniendo su teléfono como si fuera algo radiactivo. ¿Has visto esto?, Mia preguntó, con una voz que oscilaba entre el pánico y la incredulidad. Elena frunció el ceño y tomó el teléfono. En la pantalla había un sitio de chismes que nunca había visitado en su vida. Fuentes llamativas, imágenes llamativas, el escándalo habitual. Pero al frente y al centro, ella estaba un poco borrosa, un poco inclinada, pero no había forma de confundirla. Su rostro, la cicatriz, su perfil iluminado por el suave resplandor dorado de las luces del restaurante del muelle. Y a su lado, riendo a mitad de frase, estaba Julian Cross. El titular gritaba en la parte superior: multimillonario escondido. Julian Cross fue visto cenando con una camarera con cicatrices en un antro del centro. Las palabras se difuminaron y luego se agudizaron. Su sangre se congeló. Bajó la página con manos temblorosas. Ya había cientos de comentarios, algunos de apoyo, otros curiosos, pero muchos crueles. Palabras como caso de caridad, cita por lástima y la bella y la bestia saltaban de la pantalla como cuchillos. Un comentario decía: supongo que hasta los multimillonarios tienen debilidad por los artículos dañados. Otro: qué valiente por salir con eso. Debe ser parte de una campaña de relaciones públicas. Elena sintió que se le escapaba el aire de la habitación. Dejó caer el teléfono sobre la encimera como si la hubiera quemado. No terminó su turno. Ni siquiera le dijo a nadie que se iba. Simplemente cogió su bolso y salió a la calle, sin importarle tener harina en el delantal o café en los zapatos. Para cuando llegó a su apartamento, su teléfono vibraba sin parar. Notificaciones, mensajes, llamadas perdidas, incluso correos de periodistas. Lo apagó y lo tiró al sofá, con el corazón latiéndole con fuerza. Se llevó los dedos a la cara por instinto, rozando la cicatriz como si hubiera crecido en la última hora. La sentía enorme. Era ruidosa. Sintió que de repente volvía a ser todo lo que era. Se sentó a la mesa de la cocina a oscuras. La única luz provenía de la parpadeante farola de la calle. Las cortinas estaban corridas. El mundo estaba demasiado cerca, demasiado ruidoso. Un golpe en la puerta rompió el silencio. Se quedó paralizada. Otro golpe, luego una voz, baja, suave. «Elina, soy yo». Se levantó, caminó lentamente hacia la puerta y la abrió. Julian estaba allí, con una expresión indescifrable. No llevaba traje, no sonreía, simplemente estaba quieto. «¿Podemos hablar?», preguntó en voz baja. Ella lo dejó entrar, pero no dijo nada, con los brazos cruzados y la espalda tensa. «Lo sabías», dijo finalmente antes de que él pudiera decir nada. «No lo he filtrado, Elena». «Lo juro». «No», lo interrumpió ella con voz cortante. «Pero sabías que esto podía pasar. Sabías quién eras, lo que representabas». Julián dio un paso adelante, pero ella dio un paso atrás. «Para ti es solo otro martes, otro artículo, otra vuelta. Pero para mí, solo me convertí en un titular con una cicatriz, una nota al margen en tu mundo perfectamente curado». Él negó con la cabeza y habló en voz baja y firme. «No eres un titular. No eres una nota secundaria. Eres lo más real que he conocido en mucho tiempo». Ella lo miró con un nudo en la garganta. «¿Entiendes lo que es que te vean no como una persona sino como una rareza? Que extraños decidan si tu dolor es inspirador o repugnante». «No», dijo Julián. «Pero yo quiero entender y quiero estar a tu lado mientras aprendo». El labio de Elena tembló. «Yo no pedí esto, no pedí que me vieran así». «Lo sé», susurró. «Pero te vi mucho antes de esa foto, y no he parado desde entonces». Ella miró hacia otro lado, parpadeando con fuerza. «Solo necesito espacio», dijo en voz baja. Julián asintió. «Esperaré lo que sea necesario». Se giró y se fue. La puerta se cerró con un clic tras él, como si fuera el final de un capítulo que ella no había querido terminar. Sola de nuevo, Elena se sentó. Ella volvió a encender su teléfono y miró la foto. No el titular, no los comentarios, solo el momento, la forma en que la miró, la forma en que ella casi creyó que podía ser amada. Apagó de nuevo la pantalla y se recostó en el silencio, sin saber si dolía más ser recordada u olvidada.
Durante días, el restaurante permaneció sin ella. Elena había entregado su delantal sin decir palabra, había dejado su último cheque sin cobrar y había silenciado su teléfono. Ella se movía por el mundo como un fantasma, invisible, invisible y sin ataduras. Ella no respondió a los mensajes de Julián. Ella no pudo, no porque estuviera enojada, sino porque tenía miedo. Miedo de ser definida por algo que nunca podría borrar. En lugar de eso, regresó a una habitación que había cerrado hacía mucho tiempo. Era la habitación de invitados de su pequeño apartamento, la que tenía el caballete cubierto con una sábana, un juego de pinturas al óleo polvorientas en una caja rota y lienzos apilados contra la pared como recuerdos olvidados. Destapó el caballete lentamente, como si estuviera destapando una herida. La primera pincelada fue torpe, la segunda vacilante, pero luego su mano empezó a recordar, los músculos y la memoria volvieron a la vida. Pintaba durante horas, días, sin objetivo, sin exposición, sin nadie mirándola, solo colores y silencio y el ritmo familiar de la creación. Una tarde, mientras la luz del sol se derramaba sobre la mesa, su hermano menor, Ben, llegó a visitarla, ahora en la universidad, más alto que ella, pero todavía la misma alma gentil que había rescatado de los escombros todos esos años atrás. Entró y se detuvo en seco, mirando el cuadro a medio terminar que estaba apoyado contra la pared. «¿Estás pintando otra vez?», dijo en voz baja. Elena asintió, sin levantar la vista. Ben se sentó a su lado. «Extrañé esto». Sonrió levemente. «Yo también». Tomó un pincel y lo giró entre los dedos. Entonces, casi de la nada, dijo: «Sabes, eres la primera persona en la que he confiado». Alina parpadeó. «¿Qué?» «Esa noche», Ben continuó, «cuando el coche echaba humo y todo estaba en llamas, no pensé que nadie me sacaría, pero entonces te vi arrastrándote por el cristal, sin siquiera pensar en ti. Entonces supe que siempre podría confiar en ti». Alina se quedó paralizada. Le temblaba la mano. Él la miró con una silenciosa gratitud en los ojos. «Llevaste esa bufanda por mí, por nosotros. Y nunca me hiciste sentir que yo fuera la razón por la que tu vida cambió». Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. «Eras una niña», susurró. «Tú también», respondió Ben. «Pero fuiste la persona más valiente que he conocido». Cuando se fue, Elena se paró frente al espejo del pasillo. Durante años, había evitado este espejo. Solo se había visto a sí misma en pedazos, nunca lo suficiente como para sentir el peso de lo que veía. Ahora la veía con toda su plenitud. La mujer que le devolvía la mirada tenía un rostro enmarcado por una valentía silenciosa. La cicatriz ya no gritaba. Permanecía allí, suave a la luz, como un hilo de plata cosido en un lienzo. Y por primera vez, no se dio la vuelta. Por primera vez, pensó que tal vez esto no era algo que ocultar. Tal vez aquí es donde empiezo. Elina no necesitaba que nadie le dijera que era hermosa. Simplemente se lo había dicho a sí misma y eso era suficiente. El sobre permaneció en el escritorio de Julián durante horas antes de que él lo abriera. Era sencillo, sin remitente, sin logotipo, solo su nombre escrito con una caligrafía pulcra y familiar, suaves bucles, trazos cuidadosos. Dentro había una sola hoja de papel doblada una vez. Julián la desdobló con cuidado. «Julián, gracias no. Solo por verme, sino por no apartar la mirada. Siento haber desaparecido. Necesitaba descubrir si seguía siendo alguien cuando nadie me veía. Creo que ahora lo soy. No espero nada. Solo quería que lo supieras, Elena». Lo leyó 2 veces, luego lo dobló lentamente, apretándolo contra su pecho. Una semana más tarde, la invitación llegó al buzón de Elena. Una exposición de arte comunitario se celebraba en la antigua estación de tren del centro. El correo electrónico era sencillo. Alguien había enviado su nombre. Dijo que su obra importaba. Casi no fue, pero lo hizo. La estación se había transformado. Luces blancas colgaban de las vigas. Pinturas y fotografías dispuestas a lo largo de paredes de ladrillo y vigas de acero. Dibujos infantiles, estallidos abstractos de color, retratos llenos de sentimiento. Elena recorrió el espacio con cautela, con el corazón latiendo con fuerza. Había enviado una pequeña obra, un óleo de su hermano de niño, sentado a la mesa de la cocina, sonriendo. No esperaba que nadie lo notara,
pero lo hicieron. Y entonces, cerca del centro del espacio, lo vio. Un gran lienzo cuidadosamente enmarcado, un retrato de ella. No era exacto, no era fotorrealista, pero su esencia estaba allí. La curva de su mandíbula, la forma en que caía su cabello, la inclinación de sus labios cuando se veía atrapada entre la risa y la resistencia. La cicatriz también estaba allí, pero no dominaba. Brillaba sutilmente como un pincel. Un trazo de luz. Bajo el marco, un sencillo cartel. Elena en flor. JC. Se quedó sin aliento. Se giró y él estaba allí. Julian estaba justo detrás del suave foco. No vestía como el director ejecutivo que los titulares conocían, sino como el hombre que se sentaba en un tranquilo restaurante todos los jueves por la tarde, con las manos en los bolsillos del abrigo y la mirada fija en ella. No sabía que vendrías, dijo con voz tensa. Eso esperaba. Permanecieron en silencio, rodeados de susurros y pasos, pero su mundo estaba quieto. ¿Pintaste eso?, preguntó, señalando con la cabeza hacia el retrato. Él asintió. Todas las noches durante un mes, no intentaba capturar tu rostro. Intentaba capturar lo que vi el día que te pusiste esa flor detrás de la oreja. Sus ojos brillaron. Vi a una mujer que había pasado su vida sobreviviendo, dijo Julián. Pero en ese momento, ella ya no estaba simplemente sobreviviendo. Ella estaba floreciendo. Elena dio un paso más cerca. Siempre ves más de lo que deberías. Julián sonrió. Solo cuando importa. Ella lo miró. Todo el miedo, la distancia y el tiempo se transformaron en algo más suave. Nunca quise ser la inspiración de nadie, dijo en voz baja. Solo quería ser alguien. Ya lo eras, dijo. Mucho antes de conocerte. Ella se mordió el labio, luchando por no sonreír. Nunca dejaste de pintar, ¿verdad? No después de conocerte. Una pausa. Luego añadió, en voz más baja. Solía pensar que la fuerza consistía en mantenerse en pie solo y construir muros. Pero tú me enseñaste que se trata de dejar entrar a alguien, incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Ahora las lágrimas caían libremente. Julián le tomó la mano. Elena, susurró. Te he visto poderosa. Te he visto elegante. Pero ahora mismo, aquí mismo, eres lo más radiante que he visto en mi vida. Ella le apretó los dedos. Y sigues siendo el hombre que trae pastel solo para charlar. Él rió, y ella se abrazó a él. Esta vez, no se inmutó cuando él le tocó la mejilla. Esta vez, la cicatriz no estorbaba. Era parte del momento. Y esta vez, cuando estaban tan cerca, no se trataba de curarse el uno al otro. Se trataba de elegir quedarse. La luz de la mañana se filtraba suavemente por las ventanas de la pequeña panadería, tiñendo el suelo de baldosas de un dorado suave. El letrero sobre la entrada decía, Escarlata y amabilidad. Sus letras pintadas a mano, cálidas y acogedoras. Debajo, un mensaje más tranquilo, donde cada historia importa. Dentro, el reconfortante aroma a canela y vainilla flotaba en el aire. Hogazas de pan fresco se enfriaban en rejillas de madera. Tartas de frambuesa brillaban tras el cristal. El ambiente parecía más un abrazo que una tienda. Elena se movió detrás del mostrador, anudándose el delantal con soltura. Su larga trenza descansaba sobre su hombro, y la cicatriz en su mejilla izquierda, antaño motivo de vergüenza, ya no era algo que ocultara. Simplemente era parte de ella. Como el nombre sobre la puerta, nacido del dolor, ahora una marca de resiliencia. Escarlata por el color que antaño odiaba. Amabilidad por lo único que lo había cambiado todo. Los clientes entraban lentamente, algunos por su café diario, otros simplemente para sentarse y respirar. Muchos venían por los pasteles, pero se quedaban buscando algo más profundo. Conversaciones suaves, sonrisas comprensivas, una discreta sensación de pertenencia. Junto a la caja registradora había un frasco con una nota. Una donación para alguien que aún busca su camino. Al fondo de la panadería, cerca de una ventana calentada por el sol, Julian estaba sentado con una taza de té y un cuaderno que rara vez usaba. Había ayudado a Alina a abrir la tienda, invirtiendo discretamente, sin buscar nunca reconocimiento. Este era su lugar, su sanación. Simplemente estaba agradecido de verlo florecer. Esa tarde, el jardín detrás de la tienda cobró vida. En lugar de una gran boda, habían elegido algo honesto y pequeño.
Una mesa de madera bajo lámparas colgantes. Flores silvestres esparcidas por todas partes. Servilletas atadas con cuerda. Un pastel casero esperaba en el alféizar de la ventana. 2 niños, el hermano menor de Elena y la sobrina de Julian, alzaron sus vasos de leche y rieron como si fueran los dueños del mundo. Elena llevaba un vestido color crema suave, con una flor aún en la mejilla de una hornada de escones de última hora. Un aro de margaritas rodeaba su cabeza. Caminaba descalza sobre el césped. Julian estaba a su lado, con los ojos brillantes. «No tengo un discurso», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Nada de grandes votos, solo esto». Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió. Dentro había una sencilla alianza de plata. Sin joyas, sin brillo, solo una palabra grabada en el interior. Agujero. No me caí. Estoy enamorado de tu cicatriz, dijo mirándola a los ojos. Ya eras hermosa, pero esa cicatriz es parte de tu historia, y la amo por completo. Te amo por completo. La garganta de Alina se cerró. Ella no habló. Ella simplemente asintió, sonriendo entre lágrimas, y eso fue suficiente. Más tarde en la semana, cuando la luz del sol se derramaba sobre el piso de la panadería y los primeros clientes entraban, la puerta principal se abrió nuevamente con un crujido. Allí estaba una muchacha joven, con la capucha baja y las manos metidas profundamente en los bolsillos. Una gran marca de nacimiento cubría su barbilla. Sus ojos se dirigieron hacia Elena, luego hacia el cartel de «Se busca ayuda» pegado al cristal. «Disculpe», dijo ella suavemente. «Me preguntaba si alguna vez contratarías a alguien como yo». Elena dio un paso adelante lentamente, con una sonrisa cálida y tranquila. Se secó las manos en el delantal y se arrodilló lo suficiente para mirar a la niña a los ojos. «En ese lugar», dijo con dulzura, «no contratamos a personas perfectas. Aceptamos a las personas auténticas. Y lo auténtico», añadió, guiñándole un ojo a su cicatriz, «siempre es hermoso». La niña parpadeó y luego sonrió por primera vez en lo que parecieron días. Afuera, la ciudad avanzaba impaciente, ruidosa, implacable. Pero en su interior, escarlata y bondad, el tiempo transcurría de otra manera. Aquí, las cicatrices se honraban, las historias eran seguras y el amor no era un cuento de hadas. Era pan en el horno, manos cálidas sobre el mostrador y un lugar donde la curación comenzaba una mañana dulce e imperfecta a la vez. Gracias por acompañarnos en la historia de la camarera que es ridiculizada por la cicatriz que tiene en la cara. Entonces aparece un millonario y le cambia la vida. Un viaje de sanación, fortaleza silenciosa y el tipo de amor que ve a través de todo. Si esta historia te tocó el corazón, te hizo llorar o simplemente te recordó la belleza de ser realmente visto, dale me gusta, compártela y suscríbete a Soul Stirring Stories. Aquí, cada cicatriz tiene un significado, cada alma merece paz y cada corazón es digno de amor. Nos vemos en la próxima historia.